Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 13, vamos a hablar de una ventana mágica que muchos fotógrafos consideran el momento cumbre del día, la hora azul o Blue Hour. Dejaremos de lado la obsesión por los tonos cálidos para sumergirnos en el misterio y dramatismo de este fugaz periodo. Te explicaré la ciencia detrás de los tonos fríos, la diferencia clave entre el crepúsculo civil y el náutico, y por qué este es mi momento favorito para la fotografía urbana, cuando el contraste entre el cielo azul eléctrico y las luces cálidas de la ciudad es simplemente espectacular. Además, te revelaré una técnica avanzada para usar la hora azul como base de alta calidad para tus mejores paisajes nocturnos. Tienes la guía completa con las herramientas para calcular el timing exacto en mi web, en jorgelazaro.es/podcast. Es momento de sumergirse en los tonos más profundos del atardecer. Nos vemos a contraluz. Hoy nos adentramos en uno de esos momentos del día que tienen una cualidad, bueno, casi mágica. Ese breve intervalo que no es ni de día ni completamente de noche, conocido como la hora azul. Mientras muchos persiguen la luz dorada del atardecer, hay fotógrafos, pienso en Jorge Lázaro, por ejemplo, que señalan la hora azul como un instante incluso más especial. Dicen que tiene un potencial único. Así que nuestra misión hoy es entender qué es exactamente, por qué ejerce esa fascinación y, claro, cómo podemos nosotros capturar esa atmósfera tan particular con una cámara. Porque la hora azul realmente posee un atractivo singular, sí. Es un periodo donde la calidad de la luz es distinta a cualquier otra hora. Y comprenderla no es solo cuestión de estética, ¿eh? Nos lleva a entender un poco mejor cómo funciona la luz, cómo interactúa con la atmósfera justo en ese momento fronterizo del día. Lo fascinante aquí es precisamente esa física de la luz en acción, creando un ambiente que puede transformar por completo una escena. Exacto. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué define exactamente la hora azul? Porque, aunque se llame hora, todos intuimos que no dura 60 minutos ni mucho menos. Hablamos de ese lapso durante el crepúsculo, tanto por la mañana, justo antes de salir el sol, como por la tarde, justo después de que se oculte, cuando el sol ya está significativamente por debajo del horizonte. Me parece interesante esa idea que apunta Lázaro, de que es casi un truco Ajá. para conseguir un aspecto nocturno sin caer en la oscuridad total, manteniendo detalle y sobre todo ese color tan característico en el cielo. Precisamente. La ciencia detrás es bastante directa en realidad. En ese momento la luz solar no nos llega directamente, sino de forma indirecta, ¿vale? Tras atravesar una porción mucho mayor de la atmósfera terrestre. Este largo viaje dispersa las longitudes de onda más largas, los rojos, naranjas, amarillos, de manera muy eficaz. ¿Qué nos llega entonces? Pues predominantemente las longitudes de onda más cortas, los azules y los violetas. Ah, claro. El resultado es esa luz tan peculiar, muy difusa, lo que significa que las sombras son suaves o inexistentes, homogénea, y con esa dominante azul tan reconocible. No es un fogonazo, ¿eh? Es más bien un baño de color. Entiendo la física básica. La atmósfera filtra la luz de una manera especial. Mencionaste el crepúsculo. ¿Hay fases dentro de ese periodo que se relacionen directamente con la intensidad o el tono del azul? Sí, sí, la hora azul se solapa principalmente con dos fases del crepúsculo, definidas por la posición del sol bajo el horizonte. Simplificando, podemos pensar en dos momentos clave. Primero está lo que se llama crepúsculo civil. Ocurre justo después de la puesta de sol, o justo antes del amanecer, claro, cuando el sol está apenas por debajo del horizonte, hasta unos 6 grados más o menos. Esta es la parte más brillante de la hora azul. Todavía se pueden distinguir bien los detalles, incluso leer al aire libre, fíjate. Vaya. Luego, a medida que el sol sigue bajando, entre 6 y 12 grados bajo el horizonte, entramos en el crepúsculo náutico. Aquí es donde el azul se vuelve realmente profundo e intenso. El cielo se oscurece notablemente y el horizonte empieza a difuminarse con el mar o la tierra. La luz es más tenue, más misteriosa, digamos. O sea que el azul no es constante, sino que evoluciona. Empieza más claro y se va intensificando hasta que la noche toma el relevo. Eso es. Y esto ocurre 2 veces al día,
justo después de que desaparezcan los últimos tonos cálidas de la puesta de sol Exacto. y justo antes de que empiecen a insinuarse los colores del amanecer. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos realmente para trabajar con esta luz? Suena a que es una ventana muy estrecha. Y lo es bastante fugaz. La duración varía mucho, pero como regla general, hablamos de unos 20 a 40 minutos de luz óptima. Solo 20 minutos a veces. Sí, a veces incluso menos. Y aquí entran en juego varios factores clave. La latitud geográfica es fundamental. Cerca del Ecuador, donde el sol asciende y desciende casi verticalmente, los crepúsculos son muy cortos, y la hora azul puede durar apenas 15 o 20 minutos. Sin embargo, cuanto más nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos, el sol recorre un camino más oblicuo respecto al horizonte. Claro. Los crepúsculos se alargan considerablemente y la hora azul puede durar bastante más, incluso una hora o más en latitudes muy altas durante ciertas épocas del año. Vaya diferencia. Así que no es lo mismo intentar fotografiarla en Quito que, no sé, en Reykjavik. Exactamente. No queda mala que ver. Y además de la latitud, influye en la época del año por la inclinación del eje terrestre, claro, y por supuesto las condiciones meteorológicas. Un cielo despejado dará un azul más puro, mientras que ciertas nubes pueden añadir textura o reflejar colores residuales del horizonte. Aunque, ojo, demasiada nubosidad puede apagar el efecto por completo. Entiendo. Esta variabilidad y brevedad hacen que la planificación sea absolutamente crucial. No es algo que puedas improvisar fácilmente, la verdad. Comprendo. No basta con salir al atardecer y esperar a que suene la flauta, como quien dice. Para nada. Hay que saber cuándo va a ocurrir exactamente. Y si es tan corto y variable, ¿nos resulta increíblemente frustrante a veces para los fotógrafos? ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre? Puede serlo, sí, sobre todo al principio. La clave es minimizar esa incertidumbre con herramientas de planificación. Hoy en día, aplicaciones móviles como Photopills o The Photographer's Ephemeris son casi indispensables. Sí, he oído hablar de ellas. Pues te permiten calcular con precisión para cualquier lugar del mundo y cualquier fecha los horarios exactos de salida y puesta de sol, y lo más importante, los inicios y finales de los crepúsculos civil y náutico. Algunas apps meteorológicas más avanzadas también empiezan a incluir esta información. Lo que buscas en estas apps son precisamente esos intervalos, el final del crepúsculo civil y el crepúsculo náutico por la tarde y al revés por la mañana. Saber que tienes, por ejemplo, de 7:45 a 8:15 para la mejor luz te permite estar preparado y en posición. Ya, Sin esa planificación es muy fácil llegar tarde o irse demasiado pronto. tiene lógica. Usar la tecnología para estar en el sitio justo, en el momento justo. Recuerdo haber usado alguna app de esas y a veces dudar entre si fijarme más en el crepúsculo civil o el náutico para buscar ese azul intenso. ¿Cuál dirías que es el prime time dentro de la hora azul? Buena pregunta. A ver, el crepúsculo civil ofrece una luz azul más suave, y todavía hay bastante luz ambiente. Eso puede ser bueno para equilibrar luces artificiales con el cielo, por ejemplo en ciudad. Pero si buscas ese azul profundo, casi eléctrico, el momento álgido suele ser durante el crepúsculo náutico, justo antes de que todo se vuelva demasiado oscuro. Es un equilibrio delicado, ¿eh? Entiendo. Yo diría que lo ideal es estar preparado desde el final del crepúsculo civil y seguir disparando durante el náutico. Ir observando cómo cambia la luz y el color. Estar ahí y adaptarse. Y hablando de momentos de luz especial, es inevitable la comparación con su prima hermana, la hora dorada. Más allá de lo obvio, una cálida, la otra fría, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en cuanto a lo que aportan a una fotografía? Pues mira, la diferencia de temperatura de color es la más evidente, claro, pero implica mucho más en términos de calidad y dirección de la luz. La hora dorada ocurre cuando el sol está muy bajo pero todavía visible o justo en el horizonte. Esto produce una luz cálida, dorada, naranja, roja, bastante direccional aunque suave. Crea sombras largas y bien definidas, ideales para modelar el volumen de los sujetos, resaltar texturas. Sí, los retratos en hora dorada son clásicos. Exacto. Fantástica para retratos cálidos o paisajes que se benefician de esa luz envolvente. En cambio, la hora azul sucede con el sol ya bien oculto. La luz es fría, azulada y, lo más importante, es extremadamente difusa y homogénea porque viene de todo el cielo, no de un punto concreto. Esto significa sombras muy suaves o inexistentes. Crea un ambiente completamente distinto, más tranquilo, melancólico, misterioso,
a veces incluso un poco irreal. Interesante. Mientras la hora dorada es sobre calidez y volumen, la hora azul es más sobre atmósfera, contraste de color, especialmente con luces artificiales, y una sensación de calma o expectación. Parece que si buscas un impacto emocional diferente, la hora azul es una herramienta poderosa. Ok, tenemos la teoría, pero llevarlo a la práctica con poca luz, eso tiene su miga, ¿no? ¿Cómo empezamos a capturar esa atmósfera azulada? Imagino que el primer mandamiento es: usarás un trípode. Indiscutiblemente. Es el primero y más importante requisito. Sí o sí. Con niveles de luz tan bajos vamos a necesitar velocidades de obturación lentas, a menudo de varios segundos, y a veces incluso de 30 segundos o más en modo bulb. Intentar disparar a pulso con esos tiempos es, bueno, garantía de fracaso. Una foto movida, seguro. Exacto. Sin un trípode sólido, la trepidación, es decir, cualquier mínimo movimiento involuntario de la cámara durante la exposición, dará como resultado una foto borrosa, movida. Así que, trípode estable sí o sí. Y junto al trípode, es muy recomendable usar un disparador remoto, por cable o inalámbrico, o en su defecto el temporizador de la cámara, el de 2 o 10 segundos. Esto evita mover la cámara al presionar el botón de disparo. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Totalmente. En cámaras reflex, activar el bloqueo de espejo o disparar usando la pantalla Live View también ayuda a minimizar vibraciones internas. Entendido. Estabilidad ante todo. Una vez que la cámara está quieta como una roca, ¿qué ajustes son los recomendables? Empecemos por la sensibilidad, el ISO. Queremos la máxima calidad de imagen posible, y el ruido digital es el enemigo en condiciones de poca luz. Por tanto, la regla general es usar el ISO más bajo nativo de tu cámara, normalmente ISO 100 o 200. Esto minimiza el ruido y preserva el máximo detalle y rango dinámico. Solo subiríamos el ISO si fuera estrictamente necesario por otras limitaciones, pero el objetivo es mantenerlo bajo. Vale, ISO bajo. ¿Y la apertura del diafragma? Aquí buscamos generalmente un equilibrio entre profundidad de campo y nitidez. Muchos objetivos alcanzan su máxima nitidez, lo que se conoce como el punto dulce, en aperturas intermedias, típicamente entre f8 y f11. El clásico F8 o F11. Eso es. Suele ser una buena zona de partida para fotografía de paisaje o urbana durante la hora azul. Nos da buena nitidez general y una profundidad de campo suficiente para tener gran parte de la escena enfocada. Por supuesto, si necesitas más o menos profundidad de campo por motivos creativos, puedes ajustar la apertura. Pero F8 o F11 es un buen estándar. ISO bajo, apertura intermedia. Eso nos deja la velocidad de obturación como la variable principal para conseguir la exposición correcta, ¿no? Exacto. La velocidad de obturación será la que ajustaremos constantemente para adaptarnos a la luz decreciente, o creciente si es por la mañana. No hay una velocidad fija. Puedes empezar con una exposición de, digamos, 1 o 2 segundos al principio de la hora azul y terminar necesitando 20-30 segundos o incluso más hacia el final. 30 segundos. Eso ya es larga exposición en toda regla. Sí, sí. Por eso, lo más práctico es disparar en modo manual, donde controlas tanto apertura como velocidad. O en prioridad a la apertura, donde fijas el ISO y la apertura, y la cámara calcula la velocidad necesaria. Tendrás que ir revisando tus fotos, idealmente el histograma en pantalla, y ajustando la velocidad para clavar la exposición. Mencionas revisar y ajustar. Con la luz cambiando tan rápido, ¿hay alguna guía para saber cuánto alargar la exposición en cada ajuste? ¿Quizás duplicar el tiempo cada pocos minutos? La regla de duplicar el tiempo puede ser una aproximación inicial en algunos casos, pero la luz no siempre disminuye de forma lineal. Depende mucho de las condiciones atmosféricas. Lo más fiable es disparar, revisar el histograma, asegurarte de que no estás quemando luces ni empastando sombras. La curva debería estar mayormente en el centro o ligeramente a la derecha, sin tocar el borde derecho, y ajustar la velocidad para la siguiente toma. Puede que necesites añadir solo un par de segundos o quizás 10 segundos más. Requiere atención constante durante esos minutos cruciales. Ajá. Un error común es quedarse corto con la exposición por miedo a sobreexponer. Eso da fotos demasiado oscuras y con ruido al intentar levantarlas en edición. Hay que estar encima. Está claro. ¿Y qué hacemos con el balance de blancos? ¿Dejamos que la cámara decida en automático o le decimos nosotros qué queremos? Me preocupa que la W intente corregir ese azul que precisamente estamos buscando.
Es una preocupación muy válida, sí. El balance de blancos automático está diseñado para neutralizar dominantes de color y conseguir blancos puros. En la hora azul, esto puede ser contraproducente, ya que podría intentar eliminar o reducir la intensidad del azul. Una opción es usar un ajuste manual. Se puede empezar probando con valores entre 4000 y 5000 Kelvin. Kelvin, vale. O usar el preajuste de luz día, el icono del sol, que suele respetar bastante bien los tonos fríos. Sin embargo, la recomendación profesional casi unánime es disparar siempre en formato RAW. RAW al rescate una vez más. Exacto. El archivo RAW captura toda la información del sensor sin aplicar un balance de blancos definitivo. Esto te da una flexibilidad total en el programa de edición, Lightroom, Camera Raw, el que uses. Puedes ajustar el balance de blancos a posteriori con precisión y sin pérdida de calidad. Puedes decidir si quieres un azul más intenso, más neutro, o incluso jugar creativamente con los deslizadores de temperatura y tinte. Puedes potenciar los azules del cielo y si tienes luces artificiales, ajustar para que mantengan su calidez, creando ese contraste tan atractivo. Sí, eso es clave. Disparar en RAW te libera de tener que clavar el balance de blancos en el momento de la captura. Eso da mucha tranquilidad. Hablando de errores, aparte de olvidarse el trípode o confiar ciegamente en el AWM, ¿hay alguna otra trampa común en la que suelen caer los que empiezan con la hora azul? Pues sí, otro error frecuente es esperar demasiado. A veces la gente asocia azul con noche y esperan a que oscurezca mucho. Pero la hora azul es precisamente ese momento de transición antes de la noche cerrada. Si esperas demasiado, el azul intenso del cielo desaparece y se vuelve negro o gris oscuro, perdiendo la magia. Hay que ser puntual. Exacto. Estar ahí justo cuando el sol se acaba de poner o está a punto de salir. También a veces, por la emoción del momento, se olvida comprobar el enfoque con cuidado, especialmente si se usa enfoque manual. Con poca luz es crucial asegurarse de que el enfoque está perfecto, usando el Live View y ampliando la imagen si es necesario. Buenos apuntes. No llegar tarde y clavar el foco. Bien, tenemos la técnica controlada. Ahora, hablemos de dónde brilla más esta luz. ¿Qué equipos de fotografía se benefician especialmente de la hora azul? Has mencionado las ciudades. La fotografía urbana es sin duda uno de los escenarios estrella para la hora azul. Es el momento que Jorge Lázaro, por ejemplo, destaca a menudo. Se produce una combinación espectacular. El cielo con ese azul profundo y frío, contrastando con las luces cálidas artificiales que empiezan a encenderse en la ciudad. Farolas, escaparates, ventanas, monumentos iluminados. Ese contraste es muy potente, sí. Visualmente es muy potente. El momento ideal suele ser justo cuando las luces artificiales se encienden, pero el cielo aún conserva mucho color azul. La diferencia de luminosidad entre ambos no es tan extrema como en plena noche, lo que permite capturar detalle en ambas zonas con una sola exposición o un bracketing sencillo. Me imagino esas postales de ciudades como París o Nueva York, con el cielo índigo y los edificios y puentes iluminados en tonos dorados. Tiene una energía especial. ¿Qué tipo de localizaciones urbanas funcionan mejor? Busca puntos de vista elevados que te permitan capturar el skyline y el cielo, miradores, puentes, azoteas. También calles con arquitectura interesante y buena iluminación artificial. Las zonas cercanas al agua, como ríos o puertos, son fantásticas porque el agua refleja tanto el azul del cielo como las luces de la ciudad. ¿Duplica el efecto? Exacto. Duplica el impacto visual. Piensa en lugares icónicos de tu ciudad e imagina cómo se verían bajo esa luz. Buen consejo. ¿Y fuera de la ciudad? ¿En paisajes naturales? También ofrece oportunidades magníficas, aunque diferentes. En paisajes naturales, la hora azul proporciona cielos con tonos azules muy intensos y saturados, a menudo con un bonito degradado hacia tonos más cálidos, naranjas, rosas, en el horizonte por donde se puso o va a salir el sol. Es ideal para paisajes marinos, donde el azul del cielo se complementa con el del agua, o para paisajes montañosos, donde las siluetas oscuras de las montañas contrastan contra el cielo azul. La luz difusa también suaviza las texturas y crea una atmósfera de calma y serenidad. Suena muy evocador. ¿Alguna técnica específica para paisajes en hora azul? Bueno, además de la fotografía directa, hay una técnica más avanzada, mencionada a veces por fotógrafos como el propio Lázaro, que consiste en aprovechar la hora azul para el primer plano y luego esperar para el cielo. ¿Cómo es eso? La idea es que durante la hora azul haces una exposición optimizada para el suelo, las rocas, los árboles, capturando detalle y color con ISO bajo y buena calidad. Luego,
sin mover la cámara ni un milímetro del trípode, esperas a que llegue la noche cerrada, quizás 1 o 2 horas después, y haces otra exposición, esta vez más larga o con ISO más alto, optimizada para capturar el cielo estrellado, la Vía Láctea o incluso una larga exposición para trazas de estrellas. Ah, vale, entiendo. Finalmente, fusionas las 2 imágenes, la del suelo de la hora azul y la del cielo nocturno, en postproducción. Requiere paciencia y saber manejar software de edición, claro, pero permite obtener imágenes de paisaje nocturno con una calidad técnica en el primer plano que sería imposible de lograr en plena oscuridad. Eso es llevarlo a otro nivel, combinar lo mejor de 2 mundos lumínicos. Requiere dedicación, desde luego. ¿Y qué hay de fotografiar la luna durante la hora azul? Es un nómimple excelente, especialmente si la luna está cerca del horizonte, poco después de su salida o antes de su puesta. Durante la hora azul, la luz ambiente del cielo es lo suficientemente brillante como para que puedas exponer correctamente tanto el paisaje como la propia luna, sin que ésta quede completamente quemada, sobreexpuesta, como suele ocurrir cuando la fotografías en un cielo totalmente negro. Claro, que se vea el detalle de la luna. Exacto. Permite integrar la luna en la composición del paisaje, de forma mucho más natural y con detalle visible en su superficie. Interesante aplicación. Bueno, hagamos una rápida recapitulación. Hemos visto que la hora azul es ese intervalo relativamente corto después de la puesta de sol o antes del amanecer, caracterizado por una luz predominantemente azul y difusa. Su duración varía mucho con la latitud y la época del año, por lo que la planificación con apps es esencial. Fundamental. Y el trípode es nuestro mejor amigo. A cambio de esa preparación, nos regala oportunidades creativas únicas, destacando ese contraste frío-cálido en fotografía urbana, paisajes con una atmósfera muy especial y la posibilidad de técnicas avanzadas como el stacking para nocturnas. No es solo un momento bonito, es una herramienta con un lenguaje visual propio. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien busca mejorar sus fotografías? Significa que aprender a ver y a capturar la hora azul puede añadir una dimensión completamente nueva a su trabajo. Es salirse de los momentos de luz más obvios y explorar atmósferas diferentes, más sutiles o dramáticas. Dominar esta luz demuestra un entendimiento más profundo del ciclo diario y de cómo la luz modela nuestra percepción del mundo. Permite crear imágenes con un sello distintivo, cargadas de emoción y ambiente, que realmente destacan. Y nos recuerda que a veces, cuando la mayoría guarda su cámara pensando que el día ha terminado con la puesta de sol, Ajá. la sesión fotográfica más interesante podría estar justo a punto de comenzar. Exactamente. Es un cambio de perspectiva. Y para dejar una última idea flotando, hemos hablado de usar el balance de blancos en RAW para corregir o ajustar el color a nuestro gusto. Pero ¿qué pasaría si lo usamos de forma deliberadamente incorrecta? ¿A qué te refieres? ¿Qué tal si, durante la hora azul, forzamos aún más los azules o introducimos tintes violetas o magenta en postproceso? No buscando el realismo, sino creando atmósferas aún más oníricas, más personales, transformando lugares familiares en escenarios casi de otro mundo. Ahí queda un campo enorme para la experimentación y la expresión artística personal. Y con esto cerramos nuestro análisis sobre la hora azul. Espero que a partir de ahora veas este periodo entre el atardecer y la noche no como un momento para guardar la cámara, sino como la oportunidad perfecta para capturar imágenes con una atmósfera única. Recuerda que tu mejor aliada es la planificación. Utiliza herramientas para calcular con precisión ese periodo fugaz y no olvides tu trípode. Ya sea que busques el contraste en la ciudad o la máxima calidad en el suelo de tus astrofotografías, la Blue Hour es tu herramienta. Tienes toda la información sobre el contraste de color, la técnica avanzada para nocturnas y la guía del timing en el artículo completo de este episodio, disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿eres del equipo de la hora dorada o de la hora azul? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.